lo dijo en la primera hora. Muy bien, seguimos, 7:46, cielo totalmente despejado. Le envío un abrazo a Hugo Mejía, que conjuntamente con el equipo de controladores del aeropuerto Mariscal Sucre me reporta y me dice que el aeropuerto de Quito se encuentra con niebla alrededor, pero está operativo. Esto me escribió temprano, esta hora ya está totalmente despejado. Había justamente esta dificultad climática, pero estaba operativo el aeropuerto, a esta hora totalmente operativo. También le voy a enviar un abrazo, un saludo a Tamara Hidrobo, allá en Países Bajos, que hoy está de cumpleaños. Ya, que me la festejen como se merece. Habitual oyente y además articulista del portal Primera Plana, la querida Tamara Hidrobo, en el día de su cumpleaños. Muy bien, sigamos hablando y sigamos conversando de la política. Está con nosotros acá Jessica Castillo, quien hasta el 17 de mayo era legisladora de Pachacuti por la provincia de Pichincha y además es integrante del Tribunal Electoral de esta organización política. Jessica, ¿cómo está usted? Bienvenida, buen día. Muchas gracias, Fabricio, Belkis, qué gusto poder el día de hoy estar aquí y compartir la situación política que atraviesa nuestro país y sobre todo el movimiento al que represento, al Pachacuti. A ver, la CONAIE se reunió hace 5 días, el 25 de mayo, y emiten una resolución a través de la cual, en el punto 9 de la resolución del Consejo Ampliado de la CONAIE, dice, cita textual: los exasambleístas de Pachacuti, Gisela Molina, Mario Ruiz, Edgar Quesada, Ricardo Vanegas, Guadalupe Llori, Rafael Lucero, Jessica Castillo, Cristian Yucaya, Rosa Cerda, Efraín Calapucha y Sofía Sánchez, que apoyaron abiertamente al gobierno de Guillermo Lasso, no pueden volver a ocupar una dignidad en la Asamblea Nacional, ni en ninguna otra dignidad de elección popular en representación del Movimiento de Unidad Plurinacional Pachacuti, lista 18. ¿Cuál es su reacción frente a esto? Leonidas Issa y la CONAIE en su consejo ampliado que tuvo y tiene todo su derecho en un proceso de democracia para tomar decisiones, pero el órgano regular para sancionar a los 25, a los 11 o a los 12 o a un asambleísta o ex asambleísta del bancada de Pachacuti tiene que hacer el órgano dentro de un consejo político de Pachacuti una demanda o denuncia al comité de ética del movimiento y de ahí se hará el cargo y descargo de pruebas de la que nos acusan y sobre todo quienes decidamos ser o reelegirnos a este proceso o a ser asambleístas nuevamente. Creo que va bajo a nuestra disposición y la credibilidad de las personas, porque no nos eligió Leonidas Issa, sino nos eligió un pueblo ecuatoriano. Las bases, en mi caso, y lo hablo como Jessica Castillo, las bases del sur de Quito, la gente popular de los barrios del sur de Quito, y es por ello que me han solicitado nuevamente con cartas abiertas, reuniones, invitaciones para que vaya a la reelección, pero en lo personal he tomado no reelegirme porque en este momento tengo una responsabilidad más importante, la cual es reorganizar el movimiento Pachacuti como presidenta del tribunal. Usted no será candidata entonces, nos confirma en este momento que usted, Jessica Castillo, no será candidata a integrar otra vez la Asamblea. No voy a ser candidata ni a reelegirme porque existe una responsabilidad en Jessica Castillo, es para reorganizar, poder elegir a nuestro nuevo coordinador o coordinadora que vaya a representar al movimiento, y es por ello que las bases del Pachacuti que esperan una respuesta y sobre todo la unidad del movimiento al que pertenezco en este momento, que se encuentra dividido de alguna manera por personas no gratas, por personas con intereses personales para dividir al Pachacuti, y sobre todo la violencia y la prepotencia que hemos visto últimamente de personas llamadas líderes, organizaciones que no son fieles al Pachacuti, que quieren de alguna manera desprestigiar al movimiento, y es por ello que como presidenta del Tribunal Electoral tengo ese cargo inmenso en este momento, y la responsabilidad me llama a que me enfoque en poder reorganizar el proceso electoral, y es por ello que he tomado la decisión de no recandidatizarme para poder ser asambleísta. ¿Qué implica esta reorganización del movimiento a la que usted hace referencia? Y lo pregunto porque uno de los puntos contenidos en esta resolución aprobada días atrás tiene que ver con que se exige este registro y el nombramiento de Guillermo Churuchumbi como coordinador del movimiento Pachacuti. ¿A qué se refiere usted y cuánto respaldo tiene Jessica Castillo en esta intención de reorganizar al movimiento? Son 24 provincias, incluidas las del exterior, y lo cual
a lo que yo hago el llamado cuando hicimos una elección el 29 de abril. Fue un proceso que fue interrumpido por ciertos organismos, ciertas bases que no son fieles al Pachacuti, inclusive por el mismo señor Guillermo Churuchumbi y Leonidas Issa, que atropellaron el proceso electoral, donde no hubo una transparencia, no se respetó el padrón electoral que correspondía a quienes ya estaban empadronados para ese día poder acceder a la votación, y lo cual el señor presidente hasta el momento se encuentra en el anonimato, no sabemos dónde se encuentra, por lo cual en la custodia de él se encuentran las actas, las papeletas. El presidente del Tribunal Electoral, dice. El presidente del tribunal, expresidente del tribunal, las papeletas que fueron escrutadas en ese momento, no conocemos cuáles son los resultados leales, inclusive ahora con las demandas que son puestas por el señor Guillermo Churuchumbi y sus aliados, admiten, inclusive nos sorprende que el CNE haya enviado un informe que no existió ningún percance, ninguna suspensión, ningún violentar el derecho al voto libre, secreto que hubo ese día. Entonces, sí nos llama la atención este proceso. El día de mañana asistiremos al Tribunal de Garantías Penales, donde existe una... En Imbabura, donde existe una demanda de medidas de protección para el proceso de elecciones. Y aquí mañana haremos referencia a por qué se dio el paso a la impugnación de la señora Palmira Paredes, para que nuestra militancia, sobre todo del Pachacuti y en esta reorganización que lo decía Belkis, necesite una tranquilidad para no encontrarse dividido como se lo encuentra en este momento, donde el señor Guillermo Churuchumbi a la prepotencia quiere ser coordinador y las bases no saben si hacerle caso al uno o hacerle caso al otro, porque ya mencionábamos, todavía no se proclamaban resultados y el señor Guillermo Churuchumbi ya llamaba a una amenaza de justicia indígena a quienes no se rijan a la decisión o a la postura que él tiene en este momento. Entonces, sí llamamos a la tranquilidad y poder llevar un proceso transparente. En este caso, el día de mañana estaremos dando nuestra versión para que conozcan la transparencia con la que ha venido trabajando Jessica Castillo dentro del Tribunal Electoral. Pero si la decisión de este organismo judicial con sede en Imbabura es darle la razón a Guillermo Churuchumbi, ¿ustedes lo van a aceptar y van a reconocer al señor Churuchumbi como coordinador de Pachacuti? Pero siempre y cuando el señor expresidente del tribunal y el señor exsecretario, porque puso su renuncia, también emitan la información que ellos mantienen a su custodia y que sea transparente y que podamos conocer cuáles fueron los resultados y cuáles fueron las actas que se firmaron y cuáles fueron los padrones, porque existía, inclusive yo le reclamaba al expresidente Marcelo Tipán, el padrón de los ríos, no constaban las personas que estaban publicadas, sino había un padrón diferente al que se había publicado. Entonces la gente que iba decía, no consta en ese padrón. Pero ¿por qué lo publicaron? Entonces esas cosas nos hacen que llevemos a una nueva elección con un padrón transparente y que se respete la decisión de las provincias, porque fueron las provincias y los coordinadores provinciales que enviaron a sus 50 delegados. O sea, su posición entonces es insistir en que tiene que haber un nuevo proceso electoral. Tiene que existir un nuevo proceso electoral. En este caso hemos dado toda la evidencia necesaria para que este tribunal, inclusive Fabricio y Belkis, ¿cómo puede ser posible que un tribunal de garantías penales conceda una demanda de medidas de protección con medidas cautelares al señor Guillermo Churuchumbi? Inclusive estamos arriesgando el puesto de este abogado o de este juez que está admitiendo cosas que no le competen en su lugar de atribuciones como juez. Y es por ello que el día de mañana estaremos ahí presentando nuestra responsabilidad, porque si tuviéramos que ocultar algo en este sentido del tribunal y sobre todo a la militancia de Pachacuti, estuviéramos escondidos y no estuviéramos demostrándonos ante el juez y sobre todo de igual manera ante el contencioso electoral que se encuentran las medidas que ha presentado Guillermo. Pero de lo que le escucho, permítame interpretarlo, me parece que si es que el tribunal de Imbabura falla a favor del señor Churuchumbi, ustedes no van a acatar ese fallo. No vamos a acatar ese fallo porque inclusive está en nuestra intromisión con nuestros abogados, hemos hecho los análisis, se puede pedir una sanción para el abogado que está concediendo estas medidas cautelares con garantías. Para el juez. Para el juez que ha emitido esto, porque sería una sanción bien grave, ya que recordemos que la Constitución dice claro que ningún juez de garantías penales puede conceder medidas cautelares en derecho de democracia o en procesos electorales para quienes están haciendo este proceso.
Jessica, en medio de todo esto, la definición de quién sería el candidato por Pachacutic para las próximas elecciones. ¿Cómo está ese tema y cómo queda ese tema? Bueno, la coordinación nacional con el comité ejecutivo y bajo su consejo político ha definido que se abra ya el proceso, se dé paso al proceso de elecciones, lo cual el Tribunal Electoral ha emitido el reglamento a las diferentes provincias, el reglamento interno para poder realizar en sí ya las primarias en cada una de las provincias. El Tribunal Nacional está a cargo del binomio presidencial y de los asambleístas nacionales. En este caso, el Consejo Político está definiendo todavía si se puede realizar alianza con algún movimiento o partido político o saldremos con candidato propio a la presidencia. ¿Qué le parece a usted el hecho de que Marlon Santi sugirió que sea Leonidas Issa? Leonidas Issa acepta una candidatura con condiciones el pasado jueves, Jessica. Con eso estamos demostrando, inclusive Marlon Santi, representante del Pachacutic, demuestra que estamos buscando la unidad y no estamos buscando dividirnos en algún espacio. Leonidas Issa de alguna manera hace algún tiempo ha dicho o ha mencionado en diferentes espacios que quiere ser candidato a la presidencia y que está apto para representar a los ecuatorianos. Este momento le está dando la oportunidad al movimiento Pachacutic para que nos represente y pueda ir como candidato. Pero ahí quiero recalcar que una de las menciones que él hace siempre y cuando Marlon Santi de baja todas las denuncias o medidas de protección que ha emitido, cuando son ellos quienes nos emitieron a nosotros como tribunal y como Pachacutic estas denuncias. Entonces nosotros no podemos caer en algo que no hemos emitido, sino son ellos quienes de alguna manera han emitido denuncia tras denuncia en el contencioso y en algunos juzgados. Si no es Issa, ¿quién puede ser el candidato? Conocemos que la provincia de Zamora Chinchipe ha emitido que Salvador Quispe sea uno de los candidatos. ¿Él es una opción real? Precandidatos calificado por el Consejo Ampliado de su provincia que ha mencionado. Hasta el momento está abierta la inscripción de los candidatos a la presidencia y asambleístas nacionales. Como tribunal todavía no ha receptado ninguna carpeta o algún candidato para decir que la única persona que se ha inscrito. Tienen hasta el día jueves la inscripción de estas candidaturas para el día 7 proceder a la elección de primarias internas para poder ser elegido. ¿Cómo van a llevar adelante ese proceso de primarias internas para integrar las listas de candidatos a la Asamblea Nacional, Jessica? En nuestra coordinación nacional nos ha emitido el espacio para que podamos desde ahí poder clarificar quienes vayan a inscribirse asambleístas nacionales y el binomio presidencial para poder proceder. Dentro de este marco, todas las provincias harán sus primarias y de ahí, conociendo a los candidatos o al candidato de binomio presidencial, se hará la votación. ¿Se puede advertir ya de posibles candidatos a asambleístas por parte de Pachacutic que se postulen para estas elecciones y que ya estuvieron para las elecciones pasadas, que ya estuvieron en la asamblea y que fueron destituidos? La reelección de los ciertos colegas asambleístas se lo puede dar, pero siempre y cuando se respete lo que dice los requisitos de nuestro reglamento, que se respete el reglamento nacional que existe, siempre y cuando sean adherentes 2 años, cumplan con todo la carta de compromiso, la carta de ética, aceptar las decisiones y los parámetros y los principios del movimiento, y sobre todo algo muy importante que esto quede claro para cada uno de los colegas ex asambleístas: tienen que estar al día con las cuotas que sí requiere parte certificada y que esto se demuestre bajo el tesorero nacional, porque si no se encuentran al día con los aportes que voluntariamente se hace porque está calificado en nuestro régimen orgánico, certificado por el CNE, tienen que hacerlo. ¿Pero Oiga, hay nombres? Exacto. Existe que Isabel Enríquez va a la reelección de la provincia de Zamora Chinchipe, Edgar Quesada de la provincia de Pastaza, y no, hasta el momento no conozco si... ¿Darwin Pereira en el Oro? Darwin Pereira tiene, creo que, un problema ya porque necesitan hacer un consejo político y definir si es que se reelige o no bajo el parámetro de cada una de las provincias, tomar una decisión. Rafael Lucero, Mario Ruiz. Desconozco, las provincias deben de admitir sus consejos políticos dentro de su provincia. O sea, lo que usted nos está diciendo entonces es que no necesariamente
quienes fueron asambleístas por Pachacuti en el periodo de la asamblea disuelta van a volver a ser candidatos. No todos pueden y está en su derecho. No todos si desea. pueden, dice. No todos pueden si es que no se encuentran al día con estas cuotas que se tienen. Y si que son adherentes, hacer. ha dicho usted. Si son adherentes. ¿Y todos eran adherentes antes? Por ejemplo, ¿Ricardo Vanegas es adherente de Pachacuti o era adherente de Pachacuti? Tenía una carta firmada siendo adherente del Pachacuti. Para ser candidatos y para ser autoridades de Pachacuti se necesita tener un certificado de ser adherente y constar en el padrón electoral de la nacional, de la provincia y sobre todo de igual estar inscritos en el CNE, porque si no, ¿cómo calificas a un adherente, a un candidato si no es adherente? ¿Se puede hacer un proceso de democracia interna en estas condiciones actuales de Pachacuti, cuando hay una división, cuando hay una disputa por la coordinación, cuando evidentemente hay posiciones contrapuestas e incluso hay sectores, a usted mismo le han acusado de, siendo legisladora, haber sido cercana al gobierno en contraposición a la postura histórica de Pachacuti? A ver, cuando tú eres una autoridad dentro de la asamblea, dentro de un gobierno local, dentro de un ministerio, tienes que tener la necesidad del diálogo con las personas que necesitan. En este caso, Jessica Castillo no tenía que cerrarse y no conversar con el ministro que está a cargo de la seguridad del país, porque si no ya eres gobernista. No puedes estar en contra del ministro del Ambiente cuando existe la ladera de Pichincha que se está derrumbando y necesitas conversar para que puedan actuar mediante esto. Cuando necesitas que los presupuestos para diferentes de educación, salud, estudio, necesitas conversar y articular con ciertos espacios para hacer tu proceso de fiscalización, legislar en beneficio de la gente que necesita tener una respuesta, y a base de ello te dicen que eres parte del gobierno. Inclusive, entonces ahora cuando se estaban realizando las mesas técnicas de parte de la CONAIE, entonces ellos también son aliados al gobierno porque estaban reunidos y sentados y nunca llegaron a un diálogo. ¿Qué se estaba dialogando dentro de esas mesas técnicas? Yo creo que hay que ser responsable con lo que decimos, con lo que emitimos. O sea, ¿usted no tuvo ninguna relación o no tiene ninguna relación con el gobierno del presidente Lasso, Jessica? No tengo ninguna relación con el presidente Guillermo Lasso, porque si no, aquí no estuviera y estuviera escondida emitiendo comentarios que no lo deben de hacer, o tal vez escondiéndome de las declaraciones que hace Leonidas Issa. Con Leonidas Issa no hemos tenido una muy buena relación por la prepotencia que ha tenido mediante algunos congresos de cambiar las coordinaciones dentro de las provincias, cuando amenazarme con hacerme una justicia indígena por estar en territorio de él, para no llevar los procesos electorales internos que tiene el movimiento Pachacuti. Yo creo que hay que bajar las pistolas de lado a lado y sobre todo invitarle al compañero Leonidas Issa, a los compañeros de la CONAIE que participan en los consejos políticos ampliados de Pachacuti, donde con la vicepresidenta de la CONAIE se toma decisiones y ella también vota a favor de estas decisiones. Después viene Leonidas Issa. Aquí se ve tal vez el caso de machismo, porque las mujeres no podemos estar en un espacio de liderar y de llevar a cargo las responsabilidades nacionales de como movimiento y organizaciones que estamos representando. ¿O acaso la CONAIE y el movimiento Pachacuti solo debe de pertenecer a los movimientos indígenas? Yo creo que está en un momento errado, equívoco del señor Leonidas Issa, cuando los mestizos también hemos jugado papeles importantes representando a todos los sectores. De hecho, Pachacuti siempre ha tenido mestizos desde la primera participación política en el año 96. El tema es que Pachacuti se formó como el brazo político de la CONAIE. No puede separarse de la CONAIE Pachacuti, al menos no de sus orígenes, Jessica. Fabricio, pero a donde quiero llegar es que cuando tú, por supuesto, tú eres brazo político de la CONAIE y tienes que trabajar junto a las decisiones que requieren todas las organizaciones que representan a la CONAIE y al Pachacuti. Pero recordemos que cuando lideras un espacio, y en este caso lo hablo como Jessica Castillo, liderando este espacio del Tribunal Electoral, haciendo las cosas, caminando, siendo asambleísta, representante de una ciudad que no es solamente lo urbano, lo rural y las personas que son de comunidades, sientes ese golpe de desprestigio, de racismo de parte de ellos, porque tú estás liderando algo que estás haciendo bien. Porque si no, todas las provincias, las 24 provincias, me dijeran: Jessica, usted está haciendo mal, o Jessica esto. Las provincias han dicho: Jessica, ¿cuáles son los verdaderos resultados que se tuvo? Porque una señora de Napo, una representante de alguna
digámoslo, de alguna representación que estaba ahí, de alguna comunidad, fue agredida físicamente, que inclusive tuvieron que llevarla al hospital para poder suturar su rostro, porque con golpes no puedes llevar un proceso democrático. Y es ahí donde nosotros le decíamos a Leonidas Issa que trate de calmar a la gente para los compañeros adherentes que estaban en ese proceso, poder llevar entonces el proceso democrático. Entonces, con violencia, ¿tú cómo generas tener un lazo de conversación, de diálogo y un plan de trabajo durante la CONAIE y el Pachacuti para que llegue a un proceso claro? Pero, ¿usted admite que hay una división interna en Pachacuti, Jessica? Pachacuti en sí como movimiento no, pero de parte de la CONAIE sí se ve una división de no poder acatar o respetar las decisiones. O sea, la interna de Pachacuti, Pachacuti. al menos eso se evidenció en la asamblea, en la última asamblea. Lo que quiero yo decir es claro. En el Congreso existieron compañeros de las 24 provincias representados por sus coordinadores, que se emitió un padrón de 50 delegados adherentes a Pachacuti, igual representado por las organizaciones FIALES que son adherentes. Inclusive, ¿cómo puede decir Leonidas Issa que él no consta en el padrón cuando se le pidió por oficio a la CONAIE, a la Ecuarrunaria, a la CONFENAIE y CONAICE que nos envíen a los 5 delegados para que puedan acceder al voto y poder elegir al coordinador nacional? Y el señor Leonidas Issa no estaba representado en esos 5 nombres que nos envió la CONAIE. Entonces, la culpa no es del tribunal o del movimiento porque no constó el nombre del señor Leonidas Issa, el señor Jaime Vargas, el señor Marlon Vargas, que no constaban en el padrón electoral. Ya depende de quienes fueron los responsables de poder enviar sus delegados de estas representaciones, y no somos nosotros. 2 cosas finales cortitas. La primera, ¿qué pasa con el tema del conflicto interno de Pachacuti en el Tribunal Contencioso Electoral? Entiendo que hay un proceso que está siendo llevado adelante en el tribunal. ¿Cómo está eso? Han pedido que de parte del Tribunal Electoral se emita todo el proceso con actas, firmas de oficios, documentos. Ya lo hemos ingresado para que puedan hacer la respectiva revisión el juez que nos ha solicitado, siempre y cuando recalcando que en nuestro poder nunca se encontró las actas que solicitan el día 29, las actas, las papeletas de escrutinio. Eso está en manos y potestad del señor presidente, que todavía no ha ingresado. Entonces estamos armando nuestra defensa, construyendo la defensa desde el día 1 que iniciamos el proceso electoral, para el día de hoy en la tarde poder ingresar y ya armar casillero, porque tenemos 5 días para poder presentar nuestra defensa. Y lo último, ¿tiene alguna referencia de esto que se conoció ayer de modo extraoficial no confirmado, de que supuestamente el presidente Lazo nombraría al exasambleísta Guadalupe Llori como el cargo se llama presidenta del Consejo de Planificación y Desarrollo de la Circunscripción Especial Territorial Amazónica, en atención a que ayer mismo el presidente dejó sin efecto el nombramiento inicial del exasambleísta Raúl Tello? Que fue el único hecho cierto. O sea, lo de Tello es cierto, correcto, ya porque hay un decreto, pero ayer trascendió que supuestamente su reemplazo sería Llori. ¿Tiene alguna referencia usted de eso? Desconozco todas estas decisiones que se hayan tomado de parte del gobierno y sobre todo de la ex compañera Guadalupe Llori, recordando que como una ciudadana más y los puestos que se haga a cargo en este caso, si ha sido nombrado o no, esperamos que no sea a nombre del movimiento Pachacuti, sino sea a nombre personal de ella, porque ahí sí sería ir contra los principios que el Pachacuti ha prevalecido y ha dicho siempre: no estar con los gobiernos de derecha o no aliarnos a los gobiernos neoliberales. En este caso, la compañera Guadalupe, si es que es parte de esta renovación del gobierno, tiene que dar sus respuestas y ser sancionada en este caso, si es que lo emite la coordinación provincial para ser sancionada, o los compañeros adherentes, inclusive la CONAIE. Ahí sí existe una correlación en que se está demostrando que estamos fiales o ella está fiel al gobierno de derecha. Correcto, Jessica, gracias por el tiempo, muy amable. Gracias a ustedes por este espacio y sobre todo a Sonorama, Belkis y Fabricio, un gusto compartir con ustedes y a nuestra militancia de Pachacuti que nos está viendo. A usted por la gentileza de atendernos. Jessica Castillo, exasambleísta del movimiento Pachacuti, que además ha confirmado en este espacio, ella no buscará integrar la lista de candidatos a la Asamblea Nacional para el proceso electoral del próximo 20 de agosto. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.